Sus parientes lo buscaban. ¿Por qué lo buscaban? ¿Qué parte del mensaje de Jesús hacía que los demás pensaran que estaba loco? En este capítulo hablamos sobre el mundo, el pecado contra el Espíritu Santo, Shatter Island y muchas cosas más. Camina con nosotros el camino del Evangelio. Bienvenido. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún pudieron comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Los suyos es la familia del Señor. Este se nos volvió loco. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vamos por partes. Primero, el versículo 21 nos habla de lo que va a pasar en el versículo 31, ¿verdad? Después vinieron sus hermanos y su madre. Quedándose fuera, enviaron a llamarle. A la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y da la impresión de que es a eso a lo que se refería el versículo 21, ¿verdad? Vinieron los suyos porque pensaron que estaba fuera de sí, diciendo locuras. Y los suyos eran su madre y sus hermanos. Sus hermanos y su madre. ¿Qué querrá decir eso, María Paula? Pues sí pareciera que el 21 está anunciando el 31, cuando dice, bueno, que aunque en mi versión se dice parientes, entonces como que se entiende más claro que hace referencia a ellos. Pues no, se me hace un poco chistoso pensar que los parientes crean que Jesús está loco, ¿no? Ok, primero que todo me da la impresión de que pues habría que ir al idioma original. Esto es San Marcos, esto es escrito en griego, para buscar la palabra exacta a que hace referencia. Hermanos, siempre en todas las traducciones de la Biblia uno ha visto hermanos. Ahora parientes. Me parece que el traductor está buscando salir del problema de los protestantes que dicen que Jesús tuvo más hermanos o no los tuvo, toda esa historia. Sí. Acordémonos de que hay muchos teólogos y exégetas católicos que dicen que no es fundamental que la Virgen permaneciera virgen, que lo fundamental es la concepción de Jesús, que no es fundamental. Hay otros que dicen lo contrario, de manera que no nos vamos a meter en esa discusión que creo que no nos corresponde. Tal vez lo que nos corresponde es que había en el mensaje de Jesús que daba la impresión de locura. ¿Qué parte del mensaje de Jesús daba la impresión de locura? Sanaba a la gente, expulsaba a los demonios y predicaba.
qué parte de lo que él hacía daba la impresión de locura para que su propia familia, fuera cual fuera, hermanos o simplemente parientes, pero y su madre, que sabía cómo había llegado a él, estuvieran preocupados. ¿Sería que a María la convencieron de que camine porque se volvió loco? ¿O en el corazón de ella había alguna duda? Eso es un poquito más complejo de entender, ¿no? ¿Qué opinas, Juliana? Yo sí pues tenía como esa pregunta, porque sí sé que a uno, cuando uno como que se busca seguir al Señor en serio, es de las primeras cosas que lo acusan, ¿no? De que uno se volvió loco. Pero tal vez porque uno rompe con el esquema del social donde uno está. Y pues obviamente que Jesús estaba rompiendo con los esquemas. Él se va contra como lo tradicional, sin traicionar sus creencias, pero él rompe los esquemas, rompe paradigmas. Por donde va siempre está como yendo más allá de lo aparente. ¿Y por qué será eso, Sergio? ¿Por qué romper los esquemas? ¿Por romperlos iconoclastia por iconoclastia, romper los esquemas por romperlos? ¿O por qué razón Jesús rompe todos los esquemas? Pues dos cosas. Primero, la primera pregunta era ¿por qué creo que pues le estaban diciendo que estaba loco? Yo creo que era porque él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. O sea, yo creo que ahí es como el centro de la molestia y de los problemas. Que, hemos dicho, eso fue lo que más escándalo generó, el hecho de que él estaba diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y por otro lado, él rompe una serie de esquemas, o sea, para responder la segunda, yo pensaría que él rompe una serie de esquemas porque esa serie de esquemas estaban equivocados. Él se da cuenta de que hay una serie de cosas que están siendo como malas interpretaciones del mensaje de Dios desde el principio, y por eso él viene a explicarlos, a explicar en qué consiste en realidad el espíritu de esos esquemas. Ok, esa es como la interpretación clásica. Jesús viene a dar la verdadera y recta interpretación de la escritura y del espíritu del pueblo judío. Sin embargo, a mí me parece que hay algo que va más allá de eso en este problema. Me parece que lo que está aconteciendo es más radical, más profundo y al mismo tiempo más drástico que una contradicción de tipo, digamos, ideológico, que la hay, pues claro, que les dice, ustedes han convertido el Evangelio en una cuestión de apariencias, de cumplir unos ritos, de cumplir unas leyes, porque ellos las cumplían hasta donde sabemos. Pero perdieron el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu del Evangelio? ¿Para qué viene el Evangelio? Porque yo creo que ahí es donde está el problema de fondo. Ustedes son ciegos. Y como que ciegos. Nosotros vemos todo perfectamente. Mire, tengo 2 ojos y veo las cosas. Ustedes son sordos, se les habla y no entienden. Nosotros conocemos la ley de Moisés y la conocemos de memoria y los profetas. ¿De qué no está hablando? ¿De qué sordera está hablando? ¿De qué ceguera está hablando? Hay algo más de fondo en este problema, es lo que yo veo. Porque lo mismo vemos en la iglesia actual. En la iglesia actual, en el clero y en los laicos, vemos algo muy similar a esa época. El espíritu es el que parece escaparse. ¿Y cuál es el espíritu? Para mí, lo que Jesucristo ha venido a atacar y lo que ataca y la razón por la cual se van como fieras contra él, es porque les está diciendo esta realidad que ustedes manejan no es una realidad. Esto es un engaño en el que ustedes viven, no solo un engaño intelectual o un engaño ideológico,
simplemente lo que ustedes creen que es la realidad, no es la realidad. Y para demostrar eso, tiene una serie de bombas de profundidad. Una que rompe como las leyes del universo. Dice, las leyes son mías. Y esos son los milagros. No es tanto cambiar las leyes que rigen la materia, sino que dice, es que el que las hizo soy yo, por eso yo puedo moverlas a mi voluntad. La otra que expulsa demonios. Y al expulsar demonios va a descubrir un mundo que está plagado de demonios que no se dejan ver. Yo creo que ese es el problema de fondo y todo el tiempo está atacando el problema de los demonios. A los fariseos les dice, ustedes lo que tienen son demonios, ustedes son mentirosos, ustedes siguen a su padre, el padre de la mentira, ustedes están obedeciendo a los demonios. Ahora sí, pues ahí hay diferentes cosas, la posesión, la no sé qué, diferentes manifestaciones del demonio. Pero para mí, la gran manifestación del demonio es la que Jesús va a atacar, y es la presencia del demonio en todas las operaciones de los hombres en el mundo, en todas. Y esa es la razón por la cual los demonios se vienen como fieras y mandan su gente como fieras a acabarlo. Y esa es la razón por la cual la gente piensa que está loco. Porque le está diciendo lo que ustedes ven, lo que ustedes conocen, lo que ustedes oyen. Nada de eso es la realidad es otra. Pues no lo dice en esos términos. Tal vez en esa época no se manejaban los términos así, ¿verdad? ¿Qué opinas, Juliana? Sí, yo sí creo que tiene que ver con eso, porque digamos que él viene como a rescatar de las garras de esa trampa mortal del engaño, la mentira que tiene atrapado a toda la humanidad. Por eso es, pues, el primer ataque es a callarlo o a callar a cualquiera que anuncie esa realidad, porque es como destapar lo que realmente está pasando. Y pues la manera que atacarlo o acusarlo de que está loco es la manera de bajarle como la intensidad. Creo que conocemos esa metodología. Sí, Sí. no es tanto lo que él diga, cuanto la realidad que él muestra. Ustedes están dormidos y se puede despertar. Ustedes no ven la realidad se puede ver. Yo les puedo sanar los ojos para que vean la realidad. Ustedes solo ven la materia. Ustedes no ven lo verdadero, lo que produjo la materia, lo que viene detrás de la materia, lo que está en la raíz del universo y los verdaderos seres que controlan el universo. Porque los verdaderos seres que controlan el universo no son como las paranoias de hoy en día, que son los muy ricos y muy poderosos, Bill Gates, como dice tu amiga, ¿cómo se llama? Peggy en sus paranoias. No, que es que el gobierno al vacunarnos nos mete nanotecnología para rastrearnos por dentro del cerebro y todo, entonces ella no se vacuna. Entonces, no, que el coronavirus no existe, que es un invento del gobierno para lograr un control más decidido y más personalizado de los individuos, y etcétera. Lo que Jesús viene a decir, el verdadero enemigo no es Roma, que es enemigo, pues no lo dudo. Pero no es el enemigo de fondo. El enemigo de fondo es Satanás. El enemigo de fondo es Satanás. Y los instrumentos que utiliza Satanás para controlar al hombre, ¿que son cuáles? ¿Ya les olvidaron? Hola. El miedo, el dolor y la muerte. Ok.
en la concepción clásica de los instrumentos que Satanás utiliza para controlar al hombre, es decir, ¿cuáles son los enemigos del hombre? ¿Cuáles son los enemigos del hombre? La carne, el mundo y el demonio. el demonio. Ok. Ahora, yo diría que el demonio obra a través del mundo y de la carne. El demonio obra a través del mundo y de la carne. El que no comprende, el que no ve ese obrar del demonio a través del mundo y de la carne, pues simplemente está en manos del demonio. El demonio no necesita poseerlo. Poseer a una persona, pues no sé qué estará pensando el demonio en eso, pero poseer a una persona me parece una política bastante tonta. ¿Por qué, Sergio? Sí, pues sería contraria al hecho de mantener todo escondido, digamos, en ese sentido, porque pues se deja ver. Se deja ver, exactamente. Al efectuar una posesión en una persona, se deja ver, el demonio existe, todo este lío, pero al mismo tiempo tiene algo más. Que la gente cree que esa es la forma como el demonio actúa, que es la única forma como actúa, o la fundamental, la poderosa, ¿sí? Y resulta que esa es la excepcional, esa es y yo diría que la que menos daño hace. La forma profunda como el demonio obra es a través del mundo y de la carne. Y ahí se atrapa millones de personas. No va a poseer millones de personas, pero atrapar se atrapa millones de personas. Millones de personas. A través del mundo. Ok, entonces, ¿qué es el mundo? Pues el mundo es como el engaño, el mundo es como la matriz, el mundo es esa hipnosis colectiva para que no veamos la realidad. Es el delirio colectivo. Ok, el mundo es un delirio colectivo, nos dice Juliana, que es psicóloga. El mundo es un delirio colectivo, el mundo entero está bajo la hipnosis del demonio, piensan que las cosas están bien, piensan que están caminando hacia el cielo, mientras se los van llevando, se los van llevando, se los van llevando, se los van llevando. Se los llevan a través de los engaños del mundo, a través de lo que llaman las vanaglorias, persiguiéndose ricos, persiguiéndose importantes, compitiendo con el vecino, a ver quién tiene el mejor carro, a ver quién tiene la mejor casa, que este consiguió un avión, yo necesito un avión, que este viajó a Nepal, entonces yo voy a Malasia. Y la gente se mete en eso duro, duro. Las mujeres compiten hasta por los zapatos. Van a una fiesta y ven que la hermana tiene unos zapatos Louis Vuitton. ¿Si hay zapatos Louis Vuitton? No he visto. Una cartera. Sí, debe haber. O Gucci. ¿Ustedes creen que no? Sí, Una claro. vieja va a una fiesta con una cartera Louis Vuitton y a la semana siguiente la hermana llega con una cartera Gucci. Y la tercera, la más chiquita, le llega con una cartera Prada. Y cada cartera de esa les costó 10, 15 millones de pesos. Porque eso vale una cartera de esas, ¿no? Así sencillitas, las más económicas. Las vanaglorias del mundo. La gente se mete en esa carrera, dele, y se despiertan por allá después de 20 o 30 años. ¿Dónde estaba metido? ¿Dónde estaba metido? Y etcétera, las vanaglorias del mundo. La carne, pues fundamentalmente la carne es ¿qué? Los instintos, los impulsos, las pasiones. Los deseos. Los deseos. Pues los deseos que lo llevan a uno al vicio, ¿no? Porque pues los deseos como tal no creo que sean malos. Una pregunta, ¿hay algún pasaje en la Biblia en donde se haga una descripción del mundo, así en estos términos?
¿Ustedes lo recuerdan? En un pasaje no. En un pasaje específico no. Lo que Es pasa que a es mí que sí la me suena. Biblia... ¿Ah? A mí me suena que hay algo, ¿no? Hay pasajes que se refieren a eso, ¿no? Hay pasajes. Ahora, por otra parte, pues está todo el problema del lenguaje, ¿no? Nos toca ir a ver cuál es la palabra original en el griego, en el arameo o en el hebreo, a ver qué dice. Pero sí hay pasajes donde habla en ese sentido, las vanaglorias del mundo, todo esto. Pero más que un pasaje específico es toda la escritura, es todo el mensaje del Evangelio, ¿no? Que cuando uno lo comprende, como que todo se agrupa en una cosmovisión, en una visión de la realidad. Mientras tanto, digamos con lo de la carne. Para algunos la carne es la carne, que no coman carne, que coman pescado. O vuélvanse veganos, no coman ni carne, ni pescado, ni leche, ni nada. Ni toquen un cinturón de cuero, sino todo tiene que ser de vegetal. ¿Qué es la carne? O los deseos. Entonces les pasa, como dicen que le pasaba a Orígenes, el padre de la iglesia, que para evitar ese problema tomó literalmente el pasaje en que el Señor dice que si tu mano te es motivo de pecado, córtatela, que es mejor entrar al reino de los cielos sin mano que con mano quedarse por aquí perdido. Entonces se cortó una parte que lo incitaba a pecar, se supone. Estudiando un poquito parece que fue una calumnia que le inventaron. Pero en todo caso es el motivo por lo cual no existe San Orígenes, sino solo Orígenes. De manera que es la carne. Pues entonces creería que la carne, si me lleva al demonio, debe ser sí, como las cosas que hagan en este mundo que me lleven a lo que el demonio quiere que yo haga. Ok. Las cosas del mundo o las O sea, cosas de los uno mismo. actos o sí, las Las acciones. cosas de uno mismo que lo lleven a romper con Dios, a darle la espalda a Dios, a preferir esas cosas a Dios. Pero el elemento para mí, en mi opinión, el elemento fundamental de la carne es el placer. No en el sentido de que sentir placer sea pecado, no en el sentido de que sentir placer sea contrario a Dios, sino en el sentido en que si uno permite, el placer se lo va llevando y se va enseñoreando de uno. Es decir, es el placer el que manda en uno. Ese es el problema con la sexualidad, especialmente en las edades tempranas, que la sexualidad es una dosis desmedida de placer para lo que una persona, un muchacho, un niño ha conocido. Pues esto es una cosa demasiado, entonces no lo puede manejar, ¿eh? Entonces se aficiona y sobre todo si tiene algún tipo de problema emocional, afectivo, soledad y esto, esa es su compensación por ese lado. Y bueno, la gente se mete en eso, prostitutas, solo o como sea, ¿no? Y si no me creen, entren a una paginita de pornografía y verán. El gran, inmenso negocio hoy en día y las grandes páginas en Internet son las de pornografía. Y eso no es propiamente porque sea aburrido, sino es porque producen una dosis inmensa de placer. Buscan descargar la mayor cantidad de placer sobre la persona. El problema de la heroína, por ejemplo, alguien decía que el problema es que la heroína, digamos, en relación a la sexualidad, es como de 1 a 1000. El momento más intenso del placer sexual es como 1 y la heroína es 1000. Claro, el que entra ahí queda atrapado y es dificilísimo salir, además de la adicción física, de que el organismo se acostumbra y si se lo quitan empiezan náuseas, vómitos, toda clase de cosas.
pero es el placer. ¿Ve? Yo creo que el problema de la carne es el placer. Por eso, si bien el placer, claro, el placer acompaña una serie de funciones de la vida, casi todas las funciones vitales de la persona tienen un contenido de placer. Comer con hambre es un placer increíble. Beber con sed, esto es, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. El placer, es a través del placer que nos controlan. Los demonios lo que buscan es producir una dosis inicial inmensa de placer y después reducirla. ¿Y la reducen para qué? Para que uno se quede ahí buscando ese placer Para que uno busque más por el mismo Para lado. que busque más, para que busque más. Para que busque más por el mismo lado y entonces penetre y penetre. Y el placer se lo van a poner en los sitios prohibidos, en los sitios que le hacen más daño. Se lo van a poner en lo oculto, se lo van a poner en lo perverso. Entonces, una vez que la persona prueba el placer de lo perverso, va a ir cada vez más y más y más y más y más a fondo. Eso es lo que yo creo que es la carne. No propiamente el comer un bistec o un filet mignon. De lo que el demonio quiere hacer con las personas es controlarlos. Controlar a la persona sin que se dé cuenta. Y llevarlo a hacer cosas cada vez más contrarias a Dios. Y ese es el sentido un poco de la tentación. Tal vez por eso el Señor deja a los demonios sueltos. Porque si el Señor le da a uno todo lo que uno quiere, pues es fácil amarlo. Como la historia de Job. Pero cuando le toca decidir, cuando le toca escoger, es cuando la cosa se pone buena. Y el escoger no es otra cosa que aplazar la satisfacción. Sabemos que el que sigue a Jesús al final va a tener todo, todísimo, muchísimo más de lo que puede soñar o imaginar. ¿Sí? Los ateos piensan que eso es un engatuce para la gente. Porque nunca se han asomado a esa realidad de Dios. El que se ha asomado, así sea por un instante, a la realidad de Dios, se da cuenta de la inmensa magnitud de lo que Él tiene allá para nosotros. Que ahora, si volvemos al tema de que una dosis de heroína es 1000 veces el más alto de los placeres sexuales del orgasmo, lo que sea. Pues una cercanía, una gota, un toque de un dedo de Dios es 1000, 10,000 veces la heroína. Por eso la heroína sí se puede curar a partir del encuentro con Dios. Por eso la drogadicción, que es tan poderosa, se puede curar a partir del encuentro con Jesucristo. Claro, la drogadicción va destruyendo todo, ¿eh? Destruye la voluntad, la adicción al placer, que destruye todos los aspectos de la persona, ¿no? La persona sabe y lo siente, sabe que obró mal, pero que no puede dejar de obrar mal. El demonio hace eso, ¿no? Lo va a tentar, se lo va a poner cada vez mejor, se lo va a mostrar divino y cuando termina le dice, ¿sí ve lo que hizo? ¿Sí ve lo que hizo? Usted ya no tiene chance allá. Entonces le toca venirse conmigo, venga, le doy más. Y eso lo va destruyendo, le destruye la voluntad, le destruye la estructura de la personalidad, le destruye todo. Lo que yo veo es que la inmensa mayoría de la gente que vive en el mundo están destruidos y no se dan cuenta. Mantienen una cierta disciplina, es decir, no se dejan llevar de los placeres ilícitos, se dejan llevar de los placeres lícitos. Y ahí es donde volvemos otra vez al mundo y a sus vanaglorias. La gran mayoría de las vanaglorias del mundo son lícitas. El demonio trabaja, como era que decíamos el otro día, Sergio, como los comunistas. La combinación de las formas de lucha.
Si logra llevar a la persona a lo ilícito, termina la persona matando, violando, lo que sea, robando. Si no logra llevarlo allá porque la persona tiene una estructura moral, porque tiene una familia, una serie de cosas, lo va a llevar a apoderarse de él a través de lo lícito. La mezquindad no está prohibida. El egoísmo no es ilícito. Si se maneja bien, ni siquiera engorda. Quiero todo para mí. Los seres humanos son utensilios, herramientas que yo utilizo para mi propio bienestar. Únicamente. Únicamente. No pienso en el otro. Sea el otro la esposa, sea el otro el hijo, sea el otro el empleado, sea el otro la mamá, el papá. Usted no me da lo que quiero. Usted no me da lo que necesito. Usted para mí no existe. Y eso va a acabar comiendo a la persona y lo mantiene en un estado de infantilismo emocional. Porque el niño es así. Mariana, que tiene 5 años, su problema, yo ya he estado descubriendo, todo el tiempo está diciendo es que me molestan, es que me molestan, es que me molestan. ¿Y cuándo es que la molestan, Juliana? ¿Por qué la molestan tanto y cuándo es que la molestan? ¿Tú te has dado cuenta? Pues claro que sí, cuando no hacen lo que ella quiere. Ah, claro, ella misma me lo dijo. Claro, la gran molestia de las personas con Dios, yo creo que viene a ser esa misma de Mariana. Es la misma situación del niño con los papás y con esto. Yo quiero que usted haga lo que yo quiero. No lo que usted... Yo quiero que la realidad sea como yo quiero. No me importa, me la invento. Yo quiero que al morir me pase esto y aquello. No es así. Las cosas están hechas como están hechas. No me importa. Y construyen delirios. La iglesia es lo que yo quiero que sea. Como yo quiero que sea. Y si no me hacen caso, me pongo bravo y me voy para la vecina. La iglesia es y la realidad es lo que yo decida. No lo que la realidad es. Y resulta que la realidad puede que aguante un tiempo en que uno pueda dar esas vueltas mentales, pero tarde o temprano se impone. Sergio, ¿qué opina? Me gustaría poder decir que eso es así. O sea, decir, no me gustaría poder decir que eso es así porque en realidad eso, si esto es así, como usted dice, es terrible, es espantoso. ¿Sí? Entonces no es una buena noticia, es una noticia muy mala. ¿Cómo poder demostrarlo? Siempre terminamos, siempre ya en la conversación terminamos y no podemos demostrar eso. Que esa es la causa y no. Pues es muy difícil o imposible demostrarlo. Simplemente porque usted está hablando con una persona que está delirando. Y su delirio tiene como motivación fundamental no encontrarse con la realidad. Cualquier cosa que usted le diga, la persona lo va a meter dentro del prisma, dentro de esa distorsión de la visión de las cosas que produce su propio delirio. De manera que no hay manera de demostrarlo. ¿Cómo se le demuestra a un loco que está loco, Juliana? Porque esa sí sería como la levantada del velo más, pues, ¿no? Como el velo más importante que hay que levantar, digamos. Sí, lo que pasa, es decir, hasta donde sabemos eso va a ocurrir. La levantada del velo va a ocurrir. Lo que nosotros estamos haciendo es anunciando la levantada del velo. Lo que tenemos que hacer, levantar el velo un poquito, decirle a la gente, mírese a sí mismo, mire su vida, mire sus cosas.
Coja un espejo y mires en el espejo y verá que no tiene pelo. No, yo tengo un pelo, un afro. Hoy vi una muchacha que ve así, ¿no? Un afro en 2 colitas, así. Pero un afro. Esa muchacha tenía pelo. Cada colita de estas era más grande que la cabeza. Yo era así, tanto que ella me miró como, ¿usted qué le pasa? Yo, no, además de un rubio teñido, una muchacha joven. Queda uno así, oiga, no, es que, ¿qué cantidad de pelo el que usted tiene? No es más, qué pena con usted, no quería mirarla fijamente. ¿Qué cantidad de pelo lo que usted tiene? ¿Sí? ¿Cómo se convence a un loco de que está loco, de que no es cierto eso en que está empeñado? Es imposible. Es dificilísimo. Es imposible. Ahí está el ejemplo que es bueno, el ejemplo de la película no tanto. De la película Shutter Island, de Leonardo DiCaprio. No sé quién es más, ¿no? Todo el delirio que el tipo construye y los demás le siguen el juego y van con él, y van con él, y van con él. A irlo trayendo hacia la realidad poco a poco. Y cuando él va llegando a la realidad y quién es este, y cuando por un instante se da cuenta de que todo es una conjura en una clínica psiquiátrica para poderlo sacar a él de la profundidad de su inmenso delirio. Y cuando él se enfrenta a eso, cuando él descubre dónde está parado, no aguanta y se sumerge nuevamente. Y yo creo que eso es una analogía, es una parábola de la realidad, especialmente de la realidad del ateo y especialmente, más especialmente, de la religión tibia. La ausencia del espíritu. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues es no aceptar ese perdón, es como escupir a ese perdón que ofrece. Ok, María Paula, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues yo no sé si está bien, pero blasfemar es como decir algo que no es verdad de alguien, ¿sí? Sí, Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí. sí, sería como, pues hablar del Espíritu Santo como o que no existe o que yo no, sí, algo así, como con respecto a Mire, cosas que no son características del Espíritu Santo o algo así. el Espíritu Santo viene sobre nosotros fundamentalmente ¿a qué? El Espíritu Santo, di Juliana. No, pues viene a guiarnos a la verdad, viene a levantarnos el velo, a guiarnos Ok, a la... de acuerdo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Uh-huh. El Espíritu de la verdad viene a llevarnos al punto fundamental de la verdad. Jesucristo se hizo carne y murió en una cruz por nosotros y resucitó. A eso viene el Espíritu Santo. No viene a que nos divirtamos alzando los brazos, no viene propiamente a nada de eso, viene a llevarnos a la puerta y darnos la fuerza, el consuelo, el poder, el perdón que existe en esa puerta para que podamos cruzar. Ese es el sentido. Todo lo demás es para eso. Para rescatarnos y rescatar a los hombres que están sumergidos allá, en ese barro inmundo y perverso del pecado. A eso viene el Espíritu Santo, por eso ese es el sentido de la evangelización. No es convencer a la gente de que se meta en la iglesia que uno tiene o que uno quiere o que uno le gusta o en una manera de hacer las cosas o en una ideología. No, nada de eso, nada de eso. La evangelización busca sacar a la gente del barro de su pecado y llevarlo a los pies de Jesucristo. Es decir, a que crucen por la puerta de la cruz hacia la eternidad.
crucen por la cruz. ¿Sí? Ese es el sentido, a eso viene el Espíritu Santo. Yo diría que la blasfemia contra el Espíritu Santo es oponerse a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Decirle yo no voy, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Por una razón muy sencilla, yo no he hecho nada malo, yo no tengo culpa. Todo eso es un invento de la gente. En el fondo del corazón, todos esos ateos saben. Cada vez estoy más convencido. El ateo sabe, perfectamente sabe, que en lo que está es en rebelión contra su padre. En el fondo del corazón lo sabe. No es que Dios no exista, es que él lo niega porque está en rebelión contra el Padre. Usted no es mi Padre. Usted no existe. Está en rebelión. Por eso lo niega y por eso no lo ve. Claro, ustedes saben, en el delirio uno ve lo que quiere ver. Lo fundamental del delirio es eso. Usted no ve lo que le toca ver. Usted ve lo que quiere ver. Se mira en el espejo y se ve como sea. Si es un delirio positivo, pues se ve lindo. Y si es un delirio como el del alcohólico, el delirium tremens, pues mejor no se mira al espejo. Cada vez que se mira al espejo ve un monstruo, cada vez peor. La gente que muere alcoholizada profundamente, generalmente mueren en delirium tremens. Es el horror. El que da la espalda a Dios y se vuelve recalcitrante en darle la espalda a Dios, en darle la espalda a la realidad, a sus actos. ¿Qué fue lo que hizo, mío? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué barbaridad hizo? ¿Cómo le ocurrió? ¿Ahora qué vamos a hacer con usted? Ok. Mire lo que hizo y venga. Tan grave lo que hizo que tuve que morir por usted y mire. Mire mi sangre, mire mi rostro ensangrentado, cruzado de lado a lado. Por lo que usted hizo y no se ha dado cuenta. No por lo que hizo su primo, ni su tío bandido, ¿sí? Ni su hermano que cogieron traficando en Estados Unidos, no sé dónde, en China, ahora son los problemas. No fue por eso. Por usted que se cree y se siente bueno. Y se siente bueno porque no ve la realidad, en serio. Uy, pero Antonio, eso que usted dice, espera a ver si lo entendí mal. Pero eso dejaría, digamos que prácticamente no se salva a nadie. O sea, porque, pues, ¿quién no está en eso? Es decir, si eso es la blasfemia sobre el Espíritu Santo, que es la que Jesús condena con tanta fuerza, o sea, él dice que es lo único que no es perdonable. Entonces, pues esa pregunta le hacían todo el tiempo al Señor, si ustedes van a ver. Señor, entonces no se va a salvar nadie. Se salva el que sea capaz de enfrentar la realidad, de aceptar su propia realidad. Y al aceptar su propia realidad, pueda aceptar la obra salvífica de Jesucristo. Por eso que está viendo usted, por ese horror que está viendo en su interior, es que tengo la cara así, ensangrentada. Mire mis clavos, ¿qué cree que son los clavos? Que me voy a refugiar en las llagas del Señor, me voy a volver un microbio, ¿ok? Me refugio porque ahí refugio mi perversidad. Sí, es cierto, hice esto, pensé de todo. Pero en esas llagas el Señor espió mi vida. Eso es refugiarse en las llagas del Señor. Pues yo veo eso también como, pues en estos días que hemos estado hablando un poco del pecado original, ¿qué es el pecado original? Porque todo el mundo lo comete, ¿no? Porque pues uno se cuestiona eso, como un niño chiquito ya se puede decir que ya
ya pecó, o sea, ya sí. ¿Y por qué es heredado? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no tengo la respuesta, pero pienso que todo esto puede estar dando pistas de eso mismo. O sea, ese pecado original puede ser este engaño en el que vivimos, este mundo, que uno simplemente no puede salir porque ya desde chiquito empieza, y lo que decía Ratzinger en esa lectura que leíamos, desde el chiquito ya la sociedad todo lo va a uno encasillando a un delirio. Y uno solo, simplemente como usted dice, es totalmente imposible salirse de ahí y Lo va llevando, requiere de la la muerte. palabra no es encasillando, lo va guiando lentamente a un delirio. A un Sí, delirio mortal. A la fosa, decíamos el otro día. Mm. Por eso el Señor viene a rescatarnos de la fosa, no de la fosa al final de la vida, de la fosa en la cual vivimos. ¿Sí? Alimentándonos de muertos, revolcándonos con los muertos. De la fosa, cuando se levanta el velo, eso es lo que uno ve, y es el horror. El horror. Por eso, mírenme la cara cruzada de sangre. Miren mis llagas. Miren mi costado. Miren la cruz. Por usted. Yo pagué, ahora usted venga, pero acepte. Acepte venir. Señor, yo no he hecho nada malo. ¿A dónde voy a tener que ir? Usted conmigo perdió su tiempo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Usted conmigo perdió su tiempo. Usted hace inútil la muerte de Jesús. El que no acepta su pecado y no acepta emprender el camino del reconocimiento del pecado y de la sanación del pecado y de la salvación y de que le cambien el cerebro y el corazón y los deseos y le cambien todo. Queda atrapado allá en ese mundo monstruoso que el demonio creó para usted y en lo que lo convirtió. Si hay que hacerle un trasplante completo. Al cambiarle el cerebro, le cambian lo que usted cree, porque lo que usted cree está equivocado, porque lo que usted cree es el delirio que se inventó. Lo que usted cree y piensa de la realidad, de la sociedad, de la iglesia, de la vida, de los negocios, de la manera como usted maneja su vida, lo que usted cree es un delirio que usted se inventó. Entrégame tu dolor, entrégame tu soledad, entrégame tu mentira. Cuando uno le entrega la mentira al Señor, ¿qué sucede? Pues que le toca ver que es una mentira. Reconocerlo. Pero yo quisiera recapitular una cosa que me parece fundamental en este momento. Porque todos tergiversamos nuestra realidad. En ese delirio todos las tergiversamos. Ni mis hijos son perfectos, ni mis nietos, ni yo, ni nadie. Esos son delirios, esos son inventos de una mente enferma. Porque el delirio es el invento de una mente enferma, de un corazón enfermo. Entonces la única manera de empezar a caminar es haz a un lado todo lo que crees. Como le decíamos a Erika un día, Erika y a Mario. Dejen de creer en lo que creen, vuelvan a empezar. La persona no es capaz. Porque esas creencias torcidas y retorcidas son las que lo sostienen en su andar por este mundo. Sí, lo van consumiendo, pero la persona siente que ahí se apoya. En base a eso se relaciona y etcétera. Revise su vida, no a los ojos suyos, a los ojos de Dios y verá el horror. Y después, póngase de rodillas. Porque, es decir, después de ver eso, no es que póngase de rodillas, es que está de rodillas. No se dio cuenta a qué horas está de rodillas o está en un manicomio. Si se pone de rodillas, se evita el manicomio. O pues lo que sea, ¿no? La muerte. Y la muerte, yo creo que al final, yo creo que la muerte viene es de ahí, me refiero a la muerte eterna.
La iglesia no nos la podemos inventar a nuestro acomodo. La iglesia es lo que yo quiero que la iglesia sea. No, la iglesia es lo que es. Lo que nosotros proponemos en la iglesia, para la iglesia, hoy la nota que ustedes subieron al canal de YouTube, la que yo grabé. Oigan, nosotros no estamos proponiendo cosas que nos hayamos inventado. No es que yo entré en éxtasis. La iglesia debe ser así. El Señor vino y me dijo en éxtasis. Eso fue a San Pedro, pero yo no soy San Pedro. No es así que estamos descubriendo las cosas. No es ese el velo que levantamos. La iglesia debe ser como yo quiero que la iglesia sea. ¿Dónde encontramos eso? Ahí está muy claro. Sergio, el que se puso los textos bíblicos. Es pasado por el tamiz de la escritura. Es pasado por el tamiz de las palabras del Papa Francisco. Es pasado por el tamiz del Concilio Vaticano II. ¿Cómo debe ser la iglesia? Y no está siendo así. Y los curas no están enseñando la iglesia de San Pablo, ni la de Francisco, ni la de Vaticano II. Están enseñando la iglesia de ellos. Y ahí es donde tenemos la pelea casada. Yo sé que ellos la ganan porque son más que nosotros. Y porque tienen muchísima más gente que los apoya y aplaude todo lo que digan. Por eso uno de los elementos graves que no hemos analizado del clericalismo, Sergio, es ese. Dios y yo. Sí. Pero más que Dios y yo, Dios y nosotros. Dios es para todos. Yo no soy el pastor. Yo soy un representante del pastor. Uno más de muchos. Cada día que amanece es como ese sol nunca se repitió. Deje atrás sus creencias para mañana, cuando amanezca, deje atrás todas sus creencias. Ponga su corazón en cero y deje que el Señor empiece a escribir ese día. Lo que sea. Así sean barbaridades. Y viva cada día así, verá. Láncese hacia el agua, ese río. De la eternidad, que el Señor la protege, aún del pecado cuando usted lo comete. Uy, eso sí estuvo grave, ¿no? Eso sí estuvo duro, ¿cierto? Eso sí estuvo arriesgado, ¿cierto? Pero aún de allá, pala. No la deja llegar al fondo. No la deja ya metida de allá, la rescata. Esa es nuestra confianza, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza. A Jesús lo acusan de dos cosas fundamentalmente. Ahí. De estar loco y de estar endemoniado. Y las dos cosas las hemos vivido. ¿Qué movía a los fariseos a decir que Jesús era endemoniado? Yo creo que ocultar sus propias maldades y, o sea, poderse esconder, poder seguir escondidos, no tener que dar la cara a la realidad que él les ponía de manifiesto. Había y hay un elemento adicional. Yo creo que a Jesús le tenían una envidia pavorosa. Pavorosa. Esta gente luchando con sus disciplinas, con sus enredos, y nunca lograban escapar de sus problemas.
por más ayunos que hicieran, seguían enredados porque así es la condición humana y así es el pecado. Seguían enredados en sus fracasos. Yo creo que vieron una persona con una libertad, con una frescura, con una autoridad tan grande, con una ternura, manejando las cosas de Dios con una ternura que no podían de la envidia. De la envidia. Yo quiero ser como eso, como ese. Y yo creo que eso fue lo que movió a los apóstoles a seguirlos. En ese caso no la envidia, pero sí la emulación. Yo quiero ser como usted. Venga, venga, que yo lo hago como yo. Y a los fariseos les decía lo mismo. Hombre, no sufran. Vengan, y yo los hago como yo. Eso le dice a Nicodemo, ¿no? Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres, verdaderos pescadores de hombres, no metiendo gente a una secta donde lo que hacen es condenarlos cada vez más y cada vez peor, como hace la gente en este mundo. Condenarlos a la represión, condenarlos a la hipocresía. Vengan y yo los hago verdaderamente libres y verdaderos hombres. Vengan y yo les doy vida eterna. Cuando yo empezaba este camino, me acuerdo, en alguna parte donde estuve había un afiche de un hombre. Yo inicialmente pensé y yo lo que sentía, yo quiero ser así. Pensé era como San Pablo, ¿no? San Pablo era como calvo, ¿no? Pero no, este era, sí, con una serenidad, con una sonrisa como de ternura y de fortaleza al mismo tiempo. Yo quiero ser así, yo quiero dedicar mi vida a eso que dedica este, a ser pescador de hombres. Pues finalmente la fichera de Jesús. Pero yo quiero ser así. Yo quiero y yo sigo queriendo ser así, así ya no tenga pelo, así ya me cueste trabajo, ya no correr y moverme, tantas cosas. Yo quiero ser así. No, yo quería ser así. Yo quiero ser así hoy, quiero ser así mañana. Quiero levantarme a ser así. A pesar de que ya no tenga pelo, a pesar de que las rodillas no me funcionan, a pesar de lo que quieran, a pesar de las traiciones de mis amigos, a pesar de las traiciones de mis hijos, a pesar de la muerte de mis hijos, que no hay nada tan doloroso como esas últimas cosas que he mencionado. ¿Sigo queriendo? Quiero mañana levantarme a ser pescador de hombres. Y a eso fue a lo que Jesús me invitó. Y eso no me lo puede quitar ningún cura. Ningún cura me puede quitar lo que Cristo me dio. Además, porque no tiene justificación ninguna. No me quiere dar espacio en su casa, el Señor nos abrirá un camino. Seamos pescadores de hombres. Cuéstenos lo que nos cueste. Perdamos lo que perdamos, con piernas o sin piernas. Con hijos o sin hijos, seamos pescadores de hombres, porque yo sé que en uno se ensaña el demonio, porque uno no cede. Porque uno se sigue empeñando en lo que yo vi cuando tenía 23 años. Me sigo empeñando en lo que vi, así todo el mundo me rechace. Así en mi misma situación personal me lo haga casi imposible, de carácter, de lo que quieran. Yo sigo empeñado. Él me llamó a ser pescador de hombres. Y ese es mi oficio y ese es el sentido de mi vida. Y a eso es a lo que los invito a todos ustedes y a todos los que escuchan este podcast. El Señor llamó a todos los llamó a ser discípulos, a todos los bautizados. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Con la misma intensidad, no con la misma forma, de acuerdo, pero sí con la misma intensidad, con la misma entrega, con la misma pasión. Pasión por el Evangelio.
Cuando siento que mi vida ha sido un fracaso de punta a punta, que he cometido todos los errores, me levanto a evangelizar y tengo fuerzas nuevas para un día más. Y el siguiente y el siguiente. Y yo sé y yo siento que si sigo así, el Señor cuando llegue mi muerte me va a decir: ven, siervo fiel, porque nunca te entregaste, porque nunca te rendiste, porque nunca dejaste de intentar hacer mi voluntad. Ven, siervo fiel. Y esa es mi esperanza. Y por eso estamos aquí sentados hoy, los cuatro, y por eso emprendemos la aventura de un canal de YouTube. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!